Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a este espacio cultural y de diálogo y de opinión y interpretación de algunas lecturas. Este, ya iniciamos un nuevo año, 2026, y estamos aquí dispuestos a seguir este, aportando un poco de comentarios y opinión. En esta ocasión no es que queramos ser reiterativos, pero pues el tema de la Malinche como que da para mucho, es muy extenso y aparte que seguimos encontrando textos y párrafos en algunos libros en donde pues la persona de la Malinche como que es un poco ultrajada o dañada, ¿no? Entonces, queremos hacer unos comentarios acerca de este, de este tema, de este personaje de la Malinche, que es muy importante porque continúa yo pienso que en la memoria de un país, que es nuestro México, ¿no? Entonces iniciamos con el maestro Bolívar. Sí, muy buenos días, como siempre. Muchas gracias por estar nuevamente a través del canal de YouTube o YouTube. Eh, y sí, como dice Pepe al principio, las imágenes reiterativas no son nuestras, son de acuerdo a las investigaciones y las lecturas que nosotros estamos haciendo, que nos hemos comprometido a realizar día con día, sobre la vastísima bibliografía que hay sobre la Malinche, que es muy abundante. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que podríamos pasarnos años buscando, encontrando, desde luego, y leyendo y revisando lo más analítica y rigurosamente posible todos los textos que se han escrito en torno a esta figura mítica, emblemática del México de hace 500 años, ¿verdad? Que forma parte del origen y la construcción de la nación mexicana. Ahora bien, el último texto que acabamos de encontrar, entre ellos varios que vamos a comentar o intentar comentar hoy, es el de que escribió, pues para nosotros, así lo tenemos y yo creo que siempre lo tendremos como lectores de este gran escritor e historiador uruguayo llamado Eduardo Galeano, lo cual, repito, siempre hemos tenido en alta estima como escritor, como defensor de la cultura indígena. Incluso él escribió un libro que hoy se considera clásico, aunque muchos le han hecho bastantes críticas, que es el de las venas abiertas de América y Memoria del Fuego. Entonces, en estos libros de Eduardo Galeano, pues uno puede encontrar una protesta, una rebeldía como ser, como hombre latinoamericano, ¿verdad? Eh, con una prosa muy bien fundamentada, digo, en cuanto a los documentos históricos, incluso a los viajes, muchos viajes que Eduardo Galeano hizo por todo el continente latinoamericano, haciendo entrevistas, conociendo de primera mano, o sea, in situ, todos los aconteceres de la historia indígena de nuestro mundo, de nuestro continente. Ahora bien, repito, sin embargo, él escribió un texto que tituló Painala, que es el segundo nombre indígena de la Malinche, a la cual se le conoció originalmente como Malintzin Painala, así dicho náhuatl, perdón, en maya, y en este hace una semblanza, un retrato, por llamarle de alguna manera literario, pero sí dentro del contexto histórico de la conquista de México. Inicialmente, Eduardo Galeano la describe eh, literariamente
Y repito, dentro de un contexto histórico específico, que es el de México, el de hace 500 años. Hace gala de una prosa muy barroca, yo llamaría que hasta una prosa poética, la rodea de un halo lírico, pues muy encomiable y admirable, ¿no? Y bueno, porque Eduardo Galeano podía darse el lujo, siendo un excelente, yo diría que está maravilloso escritor, pero sin embargo, señala ahí mismo en este texto, Painala, que la Malinche fue una mujer vengativa, totalmente vengativa, y que no paró de consumar su rencor femenino hasta no haber visto destruido a sus enemigos, en este caso a los habitantes de Tenochtitlán, del Imperio Mexica, de Moctezuma. Y luego la pone como si fuera una leyenda de esas viejas coloniales, como la que ha imperado en el imaginario popular colectivo mexicano, como una quejumbrosa llorona que va clamando por ahí por las calles sórdidas, oscuras de la Ciudad de México por sus hijos perdidos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues uno dice, ¿por qué motivo o razón él califica a la Malinche como una mujer vengativa? ¿Qué tanto realmente, en base al argumento de Eduardo Galeano, hay de venganza, hay de odio? ¿Cómo lo puede comprobar? Yo no sé si no entendió Eduardo Galeano que ella lo hizo con el afán de salvarse, de protegerse, de salvar su vida, porque estuvo en medio de los dos hombres más poderosos de hace 500 años, que era Moctezuma y Cortés, de los cuales o servía, o la mataban, como llegaron a matar a otros traductores indígenas, por ejemplo Pizarro, que ahorcó a uno de sus traductores, porque según él le falló en una interpretación, y esa falla de interpretación llevó a una derrota terrible a Pizarro por parte de que le asestaron sus enemigos, los hermanos Almagro, allá en el Alto Perú, en el Imperio Incaico. Bueno, varios traductores fueron, el que trajo Hernán Cortés fue un judío que trajo, Colón, Colón. Él vino amenazado de muerte. Lo amenazaron de muerte en España, la Santa Inquisición, por ser de origen judío. Entonces la Santa Inquisición, el Santo Oficio, lo amenazó que si no acompañaba a Colón, lo habrían de matar, de asesinar. Y este hombre, cuyo nombre ahorita recuerdo, que está ya españolizado, pero que tenía un nombre judío, algo extenso y complicado de leer y de pronunciar, perdón, está escrito en hebreo. Entonces él vino por la fuerza. Tan pronto pudo, después de venir en el primer viaje, él ya no regresó, se les escapó. Entonces los traductores indígenas, como en el caso de la Malinche, siempre tuvieron todo en contra. O trabajas para mí, me sirves para mí como traductor, como traductora, o simplemente te cuelgo, te quemo vivo o viva. Y entonces no fue fácil la tarea para el traductor de esa época. Y además de que los traductores, los intérpretes, fueron muy menospreciados, muy odiados por varios evangelizadores, por los mismos españoles. No les dieron el valor, el reconocimiento justo y necesario, porque sin los traductores indígenas del virreinato no habría habido comercio jamás. No habría habido circulación capitalista de las mercancías. Eso está validado por otros historiadores, que sin ellos no hay riqueza en España, en el virreinato, ni por parte de Cortés, ni de los encomenderos o funcionarios que le siguieron después, para enviar a Carlos V y a Felipe II. No habría habido movimiento.
simplemente porque los traductores indígenas muy, muy talentosos aprendían en cuestión de minutos o de horas la lengua española y cobraban y les pagaban por servir y son mayoría, ¿eh? Entonces esa es la cuestión que nosotros puntualizamos en el caso de la Malinche. Sí, Pepe. Maestro. Pues es posible un poco pensar que la situación de esta mujer indígena, la Malinche, porque yo me preguntaba cómo también se escribe la historia, si por deducción, no se puede escribir la historia por deducción de hechos, ¿no? O sea, también por comparación o por llevar un método de hechos, de acciones lógicas, ¿no? O sea, y ahí interviene pues, la deducción, ¿no? Entonces pienso que si ha habido escritos anteriores en donde se dice que la Malinche fue usada, o sea, fue por parte de Hernán Cortés para ser su intérprete, su traductora, y si tuvo hijos con la Malinche y que después fue como despojada, y después que no se sabe cómo murió, o sea, realmente no se sabe a ciencia cierta cómo falleció esta mujer. Entonces, puede ser que también haya creado un sentimiento al sentirse dañada, usada o un poco ultrajada, probablemente también generó un sentimiento de venganza. Pero también no existe, o sea, ese sentimiento es como muy, no, es un sentimiento que no tiene como, para ella, en esa situación, como un alcance, porque cómo pudo haberse vengado, ¿no? O sea, son como Sí, sí, pequeños. hipótesis más que nada, Ajá. acercamientos, aproximaciones que luego resultan muy cortas, deducciones falsas, fuera de contexto. Está, en este caso, cubierta por, pues, no sé, burbujas gaseosas que neutralizan la imagen de la Malinche, sobre todo sobre el papel más fundamental de ella, que es el de traductora. Fuera de que haya sido esclava sexual, amante de Cortés, que hubiera sido espía política o político, que hubiera desempeñado, porque era muy versátil la Malinche, muy talentosa, extraordinariamente inteligente. Es el ADN de la mujer genio. Entonces, el enfocarla de esa manera, sobre todo por la literatura, la historia extranjera, que hay otros casos muy diferentes, justapuestos a estos criterios que a veces suenan a racismo o a machismo, a misoginia pura en contra de la Malinche. No se pueden explicar de otra manera. No porque tengan que expresar un amor rotundo por ella, un cariño, un afecto, no, tampoco, no. Ponerle en el nivel histórico que ella se merece como personaje determinante y decisivo en la conquista de España. Vuelvo a otros dos escritores, hombres muy cultos, muy críticos, como es por ejemplo Bolívar Echeverría, que era de origen ecuatoriano, radicado, aclimatado en México. Bolívar Echeverría califica a la Malinche también de una mujer derrotada. Fue finalmente la derrotada de la conquista. Otro término, pues también susceptible de analizar correctamente. Y la otra, pues obviamente la pone en el papel de fracasada. Fracasó, o sea, quiere decir que fue derrotada finalmente. Entonces, bueno, uno dice, no valoró el papel de traductora, se le escapó ese papel, repito, esencial de la Malinche. ¿En dónde queda? Queda simplemente en las descalificaciones que a veces me parecen muy exageradas
no propias de historiadores de ese nivel, porque Bolívar Echeverría incluso fue especialista, rescató, investigó, escribió el prólogo de la obra completa de Rosa Luxemburgo, la judía que también en Alemania pues llevó a cabo un gran movimiento político y social inspirada en Marx. Entonces, si Bolívar es experto en un gran personaje histórico inmemorial como fue Rosa Luxemburgo, una luchadora que fue vilmente asesinada a palos y a balazos, ¿verdad? Y tirada a un río su cadáver para que no apareciera nunca, se perdiera en el fondo de las aguas. Sin embargo, con la Malinche dice, fue fracasada, fue la derrotada. ¿De dónde saca eso? Que hay una desaparición aparentemente, entre comillas, misteriosa, que ya alguien, otro historiador con más capacidad, con más análisis profundo y objetivo, ha llegado a describir como que la Malinche fue desaparecida, fue mandada a asesinar por Hernán Cortés. Hernán Cortés había tenido una mujer, una taina, en Haití, ¿verdad? Y la abandonó. Le hizo un hijo y la abandonó. Él asesinó a Catalina Suárez, la Marcaida, la ahorcó en Coyoacán, cuando ella vino a México a acompañarlo. Era un asesino, era un machista, un psicópata. Entonces, de él sí se puede esperar esa tesis o hipótesis de que mandó. ¿Por qué? Porque la Malinche vivió casi 4 años y meses con él, intimó con él, le sirvió con él, incluso fue cobradora de impuestos en Coyoacán, designada por él. O sea, tuvo una convivencia tan íntima, tan personalísima, que la Malinche tuvo que haber sabido de alguna manera que él estaba acusado, tanto en México como en España, de cometer una serie de abusos, de despojos y de crímenes que no le perdonó Carlos V. Por eso no lo recibió cuando fue a España. Pidió hablar con él porque Cortés buscaba ser nombrado el virrey de México. No lo recibió jamás, lo despreció por muchas razones, por todos sus antecedentes penales, por todas las... Es un volumen gigante de las puras acusaciones. Se llaman o se llamaban en ese tiempo juicios de residencia. Incluso lo manda a investigar y los investigadores que vienen, los funcionarios enviados por Carlos V a México, 3 primero y luego otro, los 4 fueron asesinados misteriosamente. ¿Por quién? Pues por Cortés. Es lógico suponer que si lo iban a acusar con pruebas en la mano, lo iban a meter a la cárcel o lo iban a condenar a muerte. Ese riesgo fue inminente. Bueno, pues desaparecieron los inquisidores, los funcionarios que mandó Carlos V. Por otro lado, la Malinche, repito, tuvo que haber tenido pruebas de todas estas conductas criminales, sus violaciones sexuales, que fueron más de 100. Tuvo esclavas menores de edad en el Valle del Marquesado, en Oaxaca, en su fortaleza de Cuernavaca, en Centla y en otros lados. Entonces él siempre abusó de las mujeres. Entonces, ¿qué le costaba o a qué se vio obligado a hacer Cortés en relación con la Malinche? Porque se corrió el rumor que la Malinche sería llamada a declarar en México o hasta en España como testigo fidedigno de todas las fechorías cometidas por Cortés. Entonces, bueno, a esa mujer se le podemos llamar derrotada, fracasada. Nadie sabe cómo murió ni por qué desapareció. Bueno, dicen que Cortés la mandó a matar y a desaparecer. Entonces, bueno, hay textos sobre eso. Entonces, ¿por qué calificarla así? Y ahorita, si gustan, comento el otro texto de otro gran historiador latinoamericano argentino,
Enrique Dussel, que también escribió sobre la Malinche. Y les voy a decir qué es lo que hizo el doctor Enrique Dussel, de origen argentino, nacionalizado mexicano. Sí, Pepe. Pues yo pienso que la historia se reinventa o se reescribe cuando ha pasado ya varios años y aparecen nuevos elementos que se tienen que tomar para crear un nuevo discurso. Entonces, pienso que hay un punto de inicio para reinventar la historia, para reescribirla, y entonces ese punto de inicio ya está presente, ¿no? Con toda esta información, con todas estas investigaciones que siguen haciendo los historiadores contemporáneos y que arrojan muchos elementos para ya crear un nuevo discurso histórico con respecto a esos personajes de la conquista de México. Entonces, es interesante cómo puede también la historia cambiar, ¿no? A través de muchos aportes. Entonces es un buen trabajo y nosotros a lo mejor pretendemos también aportar para la elaboración de ese nuevo discurso histórico, ¿no? Sí, es muy correcto y muy centrado a lo que apuntas, Pepe. Sí, definitivamente hay que resignificar, reelaborar, retomar los hilos conductores de la historia. Hoy ya se cuenta con otros recursos epistemológicos, incluso traductológicos. Ya es posible acercarse un poquito más a la verdadera imagen de la Malinche. Sin embargo, repito, hay un vacío teórico terrible, además de este desprecio. Se me olvidó anotar que Cortés fue tan vil, tan sanguinario con la Malinche, que le arrebató de meses de los brazos a su hijo Martín Cortés Malinche, y lo mandó a España a estudiar allá la Orden de Santiago de Compostela, que era regido, dirigido y patrocinado desde muy arriba por la reina Isabel. Se lo quitó, se lo arrebató de los brazos, se lo arrebató del rebozo y dije, este es mi hijo y se va, así es mi orden, y hazle como quieras. Entonces ahí ya está mostrando toda su bajeza, toda su crueldad en contra de la Malinche, y luego la regala. Como él pretendía casarse con una mujer blanca, española, de linaje como él, en España, pues se deshizo de él, dice, ¿por qué esta india? ¿Para qué me sirve? Voy a pasar penas y vergüenzas por casarme con una india. Y se la regala, se la ofrece a Juan Jaramillo, un alcohólico, otra bestia mercenaria como lo fue el famoso, entre comillas, Tonatiuh, ¿verdad? Sol, Pedro de Alvarado, ¿verdad? Que también le hizo 6 hijas, Pedro de Alvarado, 6 hijas a Luisa Chicotenca de Alvarado, en Guatemala. Y luego también la despreció y la humilló y la maltrató y se casó con una española en Guatemala. Y igual la hizo a un lado. Ahí se puede ver, digo, toda la actitud psicótica de los españoles. Entonces, volviendo al tema, Enrique Dussel habla de un evento traumático, el de que proyecta la Malinche con su esclavismo sexual o con su entrega al conquistador Cortés. Y bueno, como una persona, como una mujer fundamental, precisamente en el encuentro, entre comillas, de dos mundos, el español y el europeo, porque eso da inicio, también le apunta Enrique Dussel, un verdadero sabio, ¿verdad? Muy documentado, especialista en Marx, incluso traductor de Marx, del alemán al español, y resulta que fuera de verla como una arma prácticamente que da origen al colonialismo español en México, Dussel tiene miles y miles de páginas escritas
Dejó unos libros impresionantes, llenos de erudición, de documentación. Mis respetos para Dussel. Sin embargo, nunca trató en la historia, tiene un libro que se llama La filosofía de Latinoamérica, que es un megavolumen de cerca de 800, 900 páginas. Jamás menciona a una sola mujer indígena. Ninguna destacó. Todos los que destacaron, sobresalieron, fueron hombres indígenas. Qué bueno, ¿verdad? Lo cita. Y cita a todos los países, el Caribe, Mesoamérica, México, etc. Pero nunca cita a una sola mujer como figura importante. Y hubo más que la Malinche, tanto en Perú, como en Mesoamérica, como en México. Dussel no se centra, no se preocupó, se le fue de las manos la figura de la Malinche, totalmente. Ahora, tampoco la trata como traductor. Yo me pregunto, ¿por qué hombres tan dotados intelectualmente como Eduardo Galeano, como Bolívar Echeverría, como el mismo Dussel y otros, no pensaron reflexionar en analizarla como traductora y todo lo que significaba la traducción en ese momento? Ese es el punto crucial de la conquista. Miren, pongo dos ejemplos muy breves para que Pepe nos siga comentando. ¿Quién llevó a cabo la traducción? Hubo dos momentos cumbres de la traducción, el caso de la Malinche. ¿Cuáles fueron estos? Según mi revisión, mi lectura histórica, fue el encuentro con los tiascas, con los tlatoanes de la República Indígena de Tlaxcayán, con los cuatro, con Chicoténcatl el Viejo, con Matzcatzin y con los demás. Ella es la que logra la alianza, ella es la que habla. Y Cortés pues pide apoyo y se le brinda, se le da, porque se le ve también como un enemigo potencial de sus enemigos ya naturales de años de los aztecas. Ese diálogo que es cumbre, porque es cuando logra la alianza, amarrar la alianza más importante, no es con los purépechas, no es con los aztecas, no es con los zapotecas, no es con los totonacas, es con los tlaxcaltecas. Y eso lo logró la Malinche. El otro momento climático de la traducción fue cuando Cortés llega a Tenochtitlán y tiene que entrevistarse con Moctezuma, el señor poderoso de toda Mesoamérica, señor grande de horca y cuchillo. ¿Quién logra la comunicación entre uno y otro? Entre el náhuatl, el español, la Malinche. Repito, sin la Malinche no hay conquista, no hay coloniaje y no hay mestizaje. Esos dos diálogos con los indígenas, los aliados y los peores enemigos, lo medió, lo manejó la Malinche. Ahí está el papel importante, fundamental de la Malinche como intérprete. Entonces, bueno, de eso no se ha hablado, no se ha dicho nada. Sí, Pepe. Pues no me acuerdo bien qué historiador dijo que la historia la escriben los que tienen mala conciencia o los que son inconscientes. Y yo pienso que a lo mejor también la escriben historiadores que como que quieren ocultar la verdad. Entonces, escribir la historia es también un poco escarbar la verdad, ¿no? O desnudar la verdad histórica. Entonces, pues, bueno, ese es mi comentario y ya estamos por terminar el video. No sé si quiera comentar algo más. Sí, cómo no, mira, hay muchos puntos ciegos y lo que se trata, digo, con respecto a la Malinche, se trata es de iluminarlos, de aclararlos, porque no podemos seguir tolerando los mexicanos, yo hablo el nombre propio, pero yo creo que todos los mexicanos podemos seguir tolerando esta imagen degradante sobre este gran personaje femenino.
Sin la Malinche no hay México, no existe México. Entonces, bueno, ¿por qué no le damos su importancia? ¿Por qué no valoramos su papel como traductor? Una mujer, repito, muy dotada y que viene de una gran cultura, como es la tolteca, perdón, la olmeca, y como es la maya. O sea, la Malinche no nació de la nada, estaba predestinada, según los estudios que yo he hecho sobre la parte de la cosmovisión indígena. Desde el nombre, Malinal estaba destinada ya a ser la traductora del continente. Pero esa cosmovisión, obvio, nunca la iban a entender los encomenderos, los ejércitos de España ni los religiosos. Es un mundo que está más allá de su comprensión. Y de ahí, porque es otra religión, es otra visión, la occidental, la medieval, ¿verdad? Que es de castigo y infierno y tortura, que nada que ver con la cosmovisión indígena, de donde nace la Malinche como una gran intérprete. Si ella hubiera vivido más años, murió a los 29 años de edad, según cálculos de historiadores, a los 29, bien joven. Imagínense si vive 20, 30, 40, ella fácil hubiera dominado 20, 30, 4 idiomas. Ya lo traía en la sangre pura. Estamos hablando de sangre pura, no de sangre mestiza o combinada con los españoles, ¿verdad? Que también la tuvieron con los árabes y los musulmanes. No, sangre pura de indígenas que respondían a sus dioses paganos, especialmente al sol y al dios de la guerra, Huitzilopochtli, que era además el salvaguarda del amaranto, el alimento sagrado con el que se alimentaban los guerreros en Mesoamérica, pero especialmente los tlaxcaltecas. Todo eso no lo saben ellos, o no lo han querido analizar e interpretar. Pero lo justo y correcto para nosotros como comentaristas culturales, lo compartimos con ustedes. Ojalá pues nos sigan escuchando y acompañando. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Les agradecemos su atención y pues nos vemos en la próxima. Gracias.